Desolado ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviado ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separado ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a
entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar presente en esta convocatoria, en este día tan especial como es el DIP, el Día de la Iglesia Perseguida. Yo pensaba que este día podría ser utilizado o mal utilizado para hacer simplemente la comparación que ha quedado clara e implícita en lo que Luchi nos compartía acerca de lo que significa ser perseguido y no serlo, o vivir en un país en donde hay una persecución tan directa, tan clara, tan enfocada en nada más y nada menos que en aquellos que han decidido recibir a Cristo como Salvador. Algo que para nosotros es o debiera ser tan sencillo compartirlo y esperar una respuesta positiva del otro lado. Y la conversión queda ahí, en ese estado. A veces algunos expresándolo con gozo, otros con lágrimas de arrepentimiento, otros con la felicidad de saber que todos los pecados han sido perdonados. De tantas maneras hemos reaccionado cada uno de los que estamos aquí, por lo menos en esta noche, o aquellos que nos estén viendo a través de las redes, a la predicación del Evangelio. Pero hemos comprendido o hemos visto otra vez, por tercer año consecutivo, que para muchos hermanos en Cristo, aceptar a Cristo como Salvador, quizás el próximo paso sea la muerte física, sea la cárcel, sea la persecución, el sufrimiento, la tortura, el destierro en el mejor de los casos, el despojo de sus bienes, y como también escuchamos, la única opción que les quedaba de dedicarse a trabajos de esclavo para tratar de subsistir y sobrevivir. Sí, hubiese sido muy fácil en esta hora enfocarnos y culparnos de alguna manera por no vivir lo que ellos viven, y sin embargo, el énfasis tiene que ser todo lo contrario. La realidad es que Dios le da a cada hijo, a cada hija de Dios, aquella porción en cuanto a la prueba, tal como le compartíamos hoy en la mañana, en donde Él ha prometido no estar ajeno, sino que ha prometido estar en medio de la prueba y acompañando a sus hijos en toda circunstancia y en toda situación. El flyer que se compartió en el WhatsApp de la iglesia, lo voy a buscar rápidamente, tiene un título y dice: los riesgos de amar como Cristo, porque en definitiva se trata de esto. Aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, sabemos, porque la palabra nos dice que hemos recibido y nuestro corazón ha sido el recipiente perfecto para ser llenos del amor de Dios, no un poquito cada uno, la totalidad del amor de Dios está dentro del corazón de cada persona cambiada y salvada por la obra de Cristo. Y es un amor que no puede estancarse, es un amor que no puede encerrarse en un cofre, es un amor que salta, así como la vida o la nueva vida salta y se manifiesta y se muestra para todo aquel que lo quiera ver. Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones tiene esta característica. No podemos dejar de contarlo, no podemos dejar de compartirlo. Y va mucho más allá, porque va más allá de la simple dispensación de aquellos que alguna vez nos hicieron algún tipo de daño. Es amar como Dios nos amó y extenderse como Dios extendió hacia cada uno de nosotros. Si a veces a nosotros nos cuesta hacerlo por nuestro carácter, por vergüenza, por temor a que nos rechacen, aún si entregamos un tratado en la calle, ¿qué será para aquellos que saben que una manifestación de amor en palabras, porque están compartiendo un mensaje de salvación, puede venir en forma inmediata el rechazo,
la acusación, la denuncia, con las posteriores consecuencias. Pero en definitiva, lo que sí entendemos es que existe un riesgo y existe un triunfo en la manifestación del amor. Siempre hay un riesgo en esto de mostrar el amor que hemos recibido de parte de Dios hacia nosotros. Siempre hay un riesgo en esto de ser el canal adecuado que Dios utilice para mostrarle a otro de que Dios le ama y que nosotros también lo amamos. Cuando uno piensa en la experiencia del apóstol Pablo siendo encarcelado allí en Filipos, y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué razón no le increpó al carcelero que lo había lastimado, lo había torturado o había dado la orden para que esto sea así, tanto a él como a Silas? La respuesta es esta: porque le amó como Dios le amó a él primero. Porque Pablo fue el receptor de aquel amor de parte de Dios, de aquel Dios al cual él perseguía en la persona de Cristo y en la persona de la iglesia, y tiene que ser confrontado en un momento de su vida, y a Pablo se le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué, Saulo, por qué me persigues? Y entonces la respuesta a este amor que lo alcanzó en el medio de la situación más furiosa de la vida de Pablo, en contra de Dios, en contra de Cristo, en la persecución de los primeros cristianos, la respuesta a este amor tan grande de Dios aceptándolo para cambiarlo fue el amor que Pablo posteriormente manifestó hacia todos aquellos que inclusive pretendían lastimarlo o hacerle mal de alguna forma, de alguna manera. Él dijo que aún las prisiones o la cárcel que lo sostenía por un poco de tiempo enclaustrado, a él le sirvieron para hacer algo muy importante para él, de lo cual decía: ay de mí, si no proclamo, si no me extiendo, si no sigo hablando acerca del Evangelio. Las prisiones y las cárceles, las cadenas le sirvieron a él para seguir y seguir y seguir. Aunque sea predicarle a un guardia por vez, aunque sea predicarle a otro preso con él por vez, aunque sea al único que se le cruce durante todo aquel tiempo en que estuvo él encarcelado. Existe un riesgo, es cierto, en esto de manifestar el amor hacia Dios. Yo le invito a que vayamos a Romanos capítulo 8, por favor, rápidamente en esta noche. Un poco las letras que cantamos en el último coro que compartió Luciano, ¿sí? Ustedes podrán ver en la Biblia que siempre hubieron personas dispuestas a arriesgarse por una causa mucho más grande, mucho más importante aún que sus propias vidas. Joab, por ejemplo, lo voy mencionando simplemente, si quieren pueden anotar la cita, pero Joab en 2 Samuel 10:12 se levantó en armas por la causa de Dios, y él dice y él expresa: y que el Señor haga lo que le parezca bien. Que el Señor haga lo que le parezca bien. Él salió a defender una causa y puso en las manos de Dios el resultado de esa causa, porque sabía que él salía a luchar en el nombre de Dios. Esther, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 4, versículo 16, arriesgando su vida por el pueblo judío que estaba en el exilio, dice: y si perezco, que perezca, diciendo: bueno, este es el tiempo que Dios me ha dado para ser utilizada por Él, y voy a llevar adelante todo aquello que Él ha dispuesto para mí. Y si perezco, que perezca. Es decir, el convencimiento que ella tenía del lugar y la tarea que Dios le había dado en ese entonces le llevó a no menospreciar, porque no es la idea de menospreciar la vida, uno no menosprecia la vida, sino que le da el valor que Dios le da a la vida que Él nos ha dado, poniéndola como ofrenda para aquel que la habrá de recibirla para un fin específico. Ni qué hablar de Sadrac, Mesac y Abednego, Daniel capítulo 3, 18, en donde le dijeron al rey que si Dios no nos salva de esta prueba, de esta situación difícil, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos tres jóvenes tampoco tomaron su vida en desprecio, sino que la tomaron como una ofrenda perfecta hacia Dios para decirle al rey en el rostro: haz lo que tengas que hacer. Nosotros confiamos en que Dios nos puede librar. Y si aún así Dios, en su soberana voluntad,
y en su perfecto control de todas las situaciones. No lo hace y tenemos que pasar por la muerte. Queremos que sepas, Rey, que aún así no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco nos vamos a arrodillar delante de la estatua de oro que has levantado. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuya vida, como dice un escritor, parecía girar constantemente con las manecillas del reloj del riesgo, constantemente, dice el apóstol Pablo, contemplando su vida con relación a Dios, dice en Hechos 20, 24, de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo entendía que él estaba en pos de un plan superior, de una vida superior, de un objetivo superior, que era nada más y nada menos que compartir a Cristo. Y el compartir a Cristo no se puede hacer sin amor. Si uno no ama verdaderamente la tarea que está realizando en cuanto a compartir el Evangelio, vamos a transformarnos en dos pedazos de latas que se chocan entre sí y que hacen un ruido que es discordante, que no tiene ningún tono, que no tiene ninguna melodía, que no tiene ningún ritmo. Cuando nosotros, queridos hermanos, hablamos acerca de Cristo y compartimos con una persona, no lo hacemos simplemente encolumnado detrás de un formato que tiene que ser entregado de esta forma. No, no, no. Hay algo mucho más grande que eso. Y es precisamente que amamos a las demás, a las personas, porque Dios nos amó primero, o lo hagamos más personal, porque Dios me amó primero. Cada uno de nosotros sabemos dónde hemos sido rescatados. Cada uno de nosotros sabemos de cuál es el ámbito de nuestra vida personal. Quizás algunos de la comodidad, es cierto, de un hogar cristiano, pero dentro de ese hogar cristiano pueden mirar hacia su papá o pueden mirar hacia sus abuelos y darse cuenta que ellos sí tuvieron circunstancias difíciles de donde fueron rescatados. ¿Qué más entonces que aquellos que han sido rescatados de un entorno familiar, apropiado, adecuado, vean esa situación como un trampolín mucho más fuerte para decir, ya que yo fui salvado en circunstancias favorables, ¿cómo no voy a ir a aquellos que están en circunstancias desfavorables? Podemos concluir con cada uno de estos ejemplos que vimos que es correcto arriesgarse por la causa de Dios. Es correcto, es correcto. No es simplemente una aventura de fe, es ser consecuente con aquello que hemos dicho el día en que pedimos perdón por nuestros pecados. Es cierto, a lo largo de toda nuestra vida le hemos hecho muchas promesas a Dios, ¿o no? Sí le hemos hecho promesas. Aquellos que ya hemos pasado la cincuentena podemos pensar en nuestra juventud, podemos pensar quizás en aquellos que estuvieron en tiempo de universidad, en sus primeros años de trabajo. ¿Cuántas promesas le hicimos a Dios? Señor, no te voy a fallar, Señor, voy a seguir adelante, Señor. Y muchas veces tenemos que mirar hacia atrás y darnos cuenta de que muchas de esas promesas no las cumplimos y que nos quedamos cortos, que puede producir nosotros un peso de vergüenza delante de Dios, porque son promesas que normalmente se hacen en silencio o normalmente se hacen en forma privada. Y en forma privada tenemos que reconocer, Señor, la verdad, que te fallé tantas veces. Pero hay algo que me impacta en esto de la encomendación que Dios hace a cada uno de sus hijos. Porque ninguno de aquellos discípulos que recibieron la gran encomendación de parte del Señor, nunca el Señor los vio perfectos. Nunca el Señor los vio como infalibles. Nunca los vio como hombres que habrían de ser absolutamente impecables a lo largo de su vida. De hecho, a lo largo de los años que estuvieron compartiendo con Él, el Señor los vio y los amó tal como eran, pero nunca para dejarlos como estaban, siempre para hacerlos mucho más grandes que el proyecto original. Así también es nuestra vida. Así también es nuestra vida. Algunos de acá podemos decir, bueno, tengo 20 años de creyente, 40, 50, 60. Algunos pueden decir, tengo apenas un añito, tengo apenas unos pocos meses, tengo muy tiempo de convertido. Tanto para uno como para otros, la encomendación sigue siendo exactamente la misma. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero detrás de esa predicación se encuentra algo muy importante y es el amor de Dios que nos estimula cada día de nuestra vida a mirar a este mundo, aún aquellos
que pueden perseguirnos, que pueden oponerse, que pueden acusarnos y que pueden pretender hacer algún tipo de daño. Mirarlos como el Señor sin duda los vería. En definitiva, también está esta verdad de parte de Dios, que si algo nos sucede, no somos llamados a tomar venganza, porque el mismo Señor es el que cuidará a su iglesia y a cada uno de aquellos que la componemos, porque somos la niña de sus ojos, y el mismo Señor expresó, mía es la venganza. No anhelamos venganza sobre nuestros enemigos, sí anhelamos justicia, y aunque no la veamos en este mundo, sabemos que llegará un momento en donde aquel que es el dueño de todas las cosas actuará en consecuencia. Él es justo, aun con aquellos que pretendan o quieran ser injustos con nosotros. Miren, la idea del DIP, sin duda que es el tercer año que lo venimos compartiendo aquí en nuestra iglesia, tiene esta impronta, tiene este sello para nosotros. No solamente emocionarnos un poco, porque la verdad que nos emociona, lo hablábamos con Marta recién. Tenemos tantas cosas por las cuales agradecer que, hermanos, a muchos kilómetros, o quizás a menos, no lo sé, no tengan ni siquiera por las cuales agradecer, simplemente agradecer por el día de vida, solamente por eso. Y entonces en ese punto sí, a mí me da mucha vergüenza, porque en definitiva a veces me encierro en cuestiones tan materiales y tan terrenales que me olvido del bien superior, que es amar y extender el amor de Dios a través de la predicación y a través del testimonio, a través de una vida que honre a Dios. Existen áreas en las cuales nos arriesgamos habitualmente en nuestra vida. Nos arriesgamos en las relaciones por amor a la justicia y a la autenticidad. Es decir, muchas veces nuestras relaciones personales se ven en juego cuando tenemos que plantarnos y decir que no a tantas cosas que se nos proponen. Yo miro hacia atrás y pienso en cuántos amigos que tuve, compañeros que tuve, personas conocidas que nos acompañaron, familiares que nos rodearon, hoy no están y no quieren estar porque saben de que somos cristianos. Y es una forma de primeras muestras de lo que es el rechazo. Bueno, eso también implica ser un hijo de Dios. Arriesgarnos a que en nuestras relaciones haya rechazo por amor a la justicia, por amor a la autenticidad y por el amor a Dios. También nos arriesgamos aún que muchas veces calculamos constantemente, aún arriesgamos nuestros bienes. Y esa es la parte que creo que muchas veces nos toca más profundo en el corazón, porque no somos dadivosos por naturaleza. Es una obra de gracia en nuestro corazón y en nuestra vida el que podamos ver que los bienes que poseemos no nos pertenecen, que le pertenecen a Dios y que Él es digno de todo lo que le podamos dar, poco o mucho. Él es el único que puede y sabe cómo medirlo. A mí me toca administrarlo y a veces tengo que decir con vergüenza de que calculo cuánto doy, cuánto le dejo, cuánto le entrego. ¿Será poco, será mucho? En definitiva, nunca es mío y nunca lo fue. Siempre fue de Él. Nos arriesgamos en nuestro testimonio personal acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque constantemente nuestra vida está siendo o puesta a prueba o tentada. Lo primero para nuestro bien, lo segundo para nuestro mal. Dios nos prueba para que la belleza del carácter de Cristo se manifieste en nosotros, y de muchas maneras. El enemigo nos tienta para que lo oscuro del viejo hombre también se manifieste, y de muchas maneras. Y es allí donde estamos en esta lucha de todos los días, en esta lucha cotidiana del riesgo de querer que vean a Cristo en mi vida, que vean a Cristo en nuestra vida. Claro que nos arriesgamos en ese sentido. Nos arriesgamos también en el ministerio. Eso es un gran riesgo, claro que lo es. Cuando la iglesia mira alrededor y mira la necesidad de nuestros vecinos, de los barrios, de Santa Elena, en esta nueva visión que el Señor nos ha, nueva no es, porque venimos orando hace mucho, pero de esta nueva posibilidad de resurgir el testimonio en Santa Elena, la posibilidad de comenzar el testimonio allí
en Villa Pegüeña. La verdad que la iglesia arriesga, claro que arriesga. Arriesga en sus bienes, arriesga en personas, arriesga en los viajes, arriesga en la estadía, arriesga en absolutamente todo. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que no es nuestro, que le pertenece a Dios y que constantemente nosotros estamos siendo administradores de todo lo que Él nos da para que lo pongamos a su servicio y para que Él lo fructifique. Hablando de arriesgar, les quiero dar una linda noticia de Villa Pegüeña en esta noche. Recién me lo compartían, lo hablamos, y es que se convirtió la primera persona en el testimonio en Villa Pegüeña. En esta noche, ¿sí? Se llama Pablo Maidana, y nos ha pedido Albi que oremos por él. La primera persona que se convierte, no en Villa Pegüeña, porque ya sabemos que Alberto cuando va, ¿sí? Pero en las reuniones y en el testimonio que se comenzó hace pocas semanas, es la primera persona que se convirtió. Pablo Maidana, oremos por él. De eso se trata también, arriesgarnos constantemente. Y en ese arriesgarse, la palabra de Dios nos va mostrando diferentes situaciones difíciles. Miren, el Señor Jesucristo, antes de volver a Romanos, que todavía no lo vimos, pero antes de volver a Romanos, el Señor Jesucristo le dijo constantemente y le advirtió a los suyos las situaciones que iban a vivir, ya sea a corto plazo por lo que ellos vivirían con sus contemporáneos y la persecución, y a largo plazo, a lo largo de la historia, y mucho más, en forma más recrudecida, en el tiempo de la tribulación, donde por supuesto la iglesia no va a estar allí, pero sí quedarán aquellos que tendrán que seguir dando testimonio acerca de este Dios grandioso Salvador y este gran Cristo Salvador. Y nos dice, por ejemplo, allí en Lucas 21:16, lo leo rápidamente, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Ese orden es terrible. Es terrible. Serán entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es cierto, podemos decir y ubicarnos dispensacionalmente, decir, bueno, esto no es para este tiempo, no es para esto, será para allá, pero en definitiva ha sido la experiencia de los creyentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Con mayor o menor intensidad ha sido y sigue siendo, lo hemos escuchado, lo hemos visto en el testimonio compartido en esta noche, sigue siendo la experiencia de muchos de nuestros hermanos, sigue siendo la experiencia de ellos. En Mateo capítulo 24, que también es cierto, podemos decir, bueno, no es para este tiempo, dispensacionalmente lo podemos apuntar a mucho tiempo después, no se ha cumplido, y sin embargo, nos dice lo siguiente en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El Señor lo dijo antes, y en esto es lo que yo quiero hacer el énfasis, uno de los énfasis en esta noche. El Señor lo dijo antes, para que cuando llegue el momento difícil no nos encontremos desprevenidos y digamos, epa, ¿qué me está pasando? ¿Por qué se ponen contra mí? Si yo solamente quiero dar testimonio, quiero vivir correctamente, quiero que vean a través de mi vida que mi vida ha sido cambiada para el bien, porque cuando Dios cambia a una persona lo cambia para el bien propio, para el bien de su entorno familiar y para el bien de la sociedad. Dios cambia a las personas en estos círculos de bien hacia los demás. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué me maltratan en el colegio por ser cristiano o en el ámbito donde esté? Porque el Señor ya lo dijo antes. Por Él, por Él. Todos aquellos que amamos a Cristo, sin duda, que estamos sujetos a la posibilidad de ser perseguidos por nuestra fe. Y esa es la piedra de toque más fuerte para cualquier persona que diga o que manifieste que es creyente, que es cristiano. Es la piedra de toque, porque también el Señor dice que muchos se desviarán. Leí hace mucho tiempo en una ilustración de Samuel Vila hablando acerca del bautismo, que en España tienen guardada una cruz de madera grande que en el tiempo de la Inquisición
se utilizaba para todos aquellos que decían que eran creyentes, que eran cristianos, para que demuestren visiblemente que estaban renegando de la fe evangélica. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pisar la cruz y pasar al otro lado. Y uno podría decir, bueno, esa cruz está impecable, no la pisó nadie. Dice, es la cruz más gastada que vi en mi vida, dice Samuel Vila. ¿Cuántas personas que dijeron ser hijos e hijas de Dios, creyentes, cristianos, decidieron por temor, porque no tuvieron en cuenta el costo de amar a Dios, no midieron el costo, dice, decidieron volver atrás? El mismo Mateo lo dice en el versículo 10, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y ni que hablar de los falsos profetas que se van a levantar, que hoy estamos viendo mucho acerca de esto. Ahora, cuando uno va a Romanos capítulo 8, nos encontramos con este pasaje maravilloso que comienza del versículo 28, pero nos vamos a leer desde el 31 en adelante. Porque el versículo 31, rápidamente ya para terminar, está expresando acerca de qué es lo que sienten aquellos que son perseguidos. ¿Qué es lo que sienten aquellos que son maltratados? ¿Qué es lo que sienten aquellos que por amar a Dios y por amar a los demás tienen que pasar precisamente por esto? Y dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Buena pregunta para hacernos, ¿no? Ante la persecución, ¿qué puedo decir? Y esta es una buena pregunta para guardar para nosotros, hermano, el día que alguna vez nos suceda. Señor, me persiguen. ¿Qué puedo decir, Señor, acerca de esto? Y la Biblia nos responde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El que no escatimó, es decir, no se lo guardó para sí, no fue reticente, no fue tacaño, permítanme utilizar una palabra tan común, no fue tacaño para guardarse su hijo para sí, sino que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él, esa es la condición, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Salmo 44:22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como creyentes tenemos que asumir algunas cosas. Que la fortaleza para arriesgarnos, para compartir el amor de Dios, está en la fe, en el amor de Dios. Porque al final de cuentas, Él es el que habrá de vindicar a cada uno de sus hijos. Él los habrá de vindicar. Él será el que dará testimonio finalmente de aquellos que murieron o dieron su vida por la causa del Salvador. Que la fuerza a arriesgarnos a muchas veces perder nuestros bienes por la causa de Cristo es la fe que tenemos de que hay un tesoro en el cielo que no falla nunca y que nunca se agota. Que nunca se agota. Que la fuerza a arriesgarnos a perder la vida en este mundo es la fe en la promesa que quien pierda su vida en este mundo la va a sostener, porque Dios es el que lo ha prometido. Es decir que cuando uno contempla este triste top 11 que tenemos aquí, desgraciado top 11, tenemos que decir, bueno, no es casualidad, es consecuencia. Es consecuencia, no es casualidad. No es que de repente aquel que se ha convertido en alguno de estos 11 países de repente dice, oh, no me di cuenta. Lo sabía antes. Claro que lo sabía antes. Y aún así todo quiso arriesgar su vida por la causa de Cristo.
Ninguno de aquellos hermanos que están pasando por esta circunstancia, puede haber su excepción, no digo que no, pero entiendo que aquellos hermanos que se siguen sumando a la causa de Cristo, no lo hacen en ignorancia, lo hacen sabiendo perfectamente cuál puede ser el paso siguiente de aceptar el amor de Dios para compartir el amor de Dios a otros. Entonces, en este sentido, queridos hermanos, querida iglesia, somos más que beneficiados. Y este es el énfasis que tenemos que hacer. En este beneficio que tenemos, en esta circunstancia absolutamente favorable que tenemos, no nos podemos dar el lujo, y lo digo para mí en primer lugar, de quedarnos cómodos, de quedarnos quietitos. Siempre hay algo para hacer para Dios, siempre hay un ministerio a desarrollar, siempre hay algo que Dios nos presenta por delante dentro de este ámbito de total y absoluta comodidad que tenemos como país. ¿Cuándo cambiará esto? Señor lo sabe. Pero nos vamos preparando para esa instancia. Miren, esto de arriesgarnos, porque en definitiva ponemos nuestra vida en las manos del Salvador, es muy diferente a intentar ser un héroe o de tener autoconfianza. Porque entendemos que el poder para movilizar un corazón que antes estaba dormido, que antes no le interesaban las personas, que antes era absolutamente tacaño con sus bienes, el poder para que todo esto cambie viene de parte de Dios, por lo tanto no somos héroes de nada. Y el poder para actuar en consecuencia, porque hemos sido cambiados por la obra de Cristo, no nos llena de autoconfianza, todo lo contrario, quita toda nuestra autoconfianza y pone la confianza en aquel que es el único que nos puede sostener. Por lo tanto, queridos hermanos, sin duda, el pasaje de Romanos 8:32 va marcando situaciones que quizás hayamos vivido algunos de nosotros. Está bien, es cierto, todavía no hemos pasado por la tribulación, algún tipo de angustia, es cierto, puede ser que hayamos vivido. Persecución por la fe, algún caso habrá. Hambre por ser cristiano, yo soy el primero que puedo decir que no. Desnudez, tampoco. Es decir, que las circunstancias para nosotros en este tiempo y de este lado del mundo son bastante favorables. El punto va a ser cómo vamos a reaccionar si el Señor permite que pasemos por cada una de estas situaciones. Bueno, me tengo que asegurar de cómo voy a reaccionar yo, porque yo ya sé cómo va a reaccionar el Señor. Yo ya lo sé. Él dice que absolutamente nada de estas cosas debieran afectar nuestra fe. Digo debieran, porque la otra parte está en nuestra decisión. No debieran afectarnos. Y dice algo más. Dice que aun cuando todavía esto no haya venido a nuestra vida, dice el Señor, no se olviden de esto, somos más que vencedores. Más que vencedores. Aunque muera por la causa de Cristo, más que vencedor. Aunque me insulten, más que vencedor. Aunque me persigan, más que vencedor. ¿Saben por qué? Porque el creyente es la única persona que tiene la posibilidad de transformar situaciones adversas en situaciones que den la gloria a Dios. Por eso es que somos y podemos ser más que vencedores. Si alguien en esta noche aún todavía no ha aceptado a este gran Dios y este gran Salvador, si alguien en esta oportunidad aún no ha comprendido que dar este paso de aceptar a Cristo como Salvador es un paso para toda la vida y es para toda la eternidad, comprenda lo que es así, que no es una decisión común, no es una decisión cualquiera y no es una decisión más, es la decisión de su vida que va a afectar su pasado, su presente y también su porvenir. La pregunta es, ¿y si me toca sufrir por la causa de Cristo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Dios respondió antes. Y Él dice, somos más que vencedores. Aunque me duela, Señor, aunque te duela. Aunque pierda, aunque pierdas. Aunque deje de ser, aunque dejes de ser. Aunque tenga que abandonar este mundo, aunque tengas que abandonar este mundo. Un solo detalle para tener en cuenta y con esto termino. Lucas 21, volvemos allí. Fíjense lo que dice. Dice,
Lucas 21:16 dice, serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es decir, puede ser que te maten. Pero miren lo que dice. Pero y un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué tiene que ver el pelo con la muerte? Bueno, es que está diciendo que podemos perder nuestra vida, pero nunca llegaremos al punto de la extinción total. Esa es la idea de perecer. Porque el cristiano, que es sembrado por medio de la muerte, sabe que tiene esta gloriosa expectativa de ser resucitado. Algo que el mundo no conoce y algo que el mundo no va a ver. Porque cuando Cristo nos venga a buscar, me resucite o me arrebate, el mundo no lo va a ver. No lo va a ver. Y allí comprobaré, si es que he tenido que dar mi vida por la causa de Cristo, allí comprobaré que ni un cabello de mi cabeza fue tocada. Ni uno solo de ellos. Sean pocos, sean muchos, no importa. Ni uno. Dios ha prometido preservarnos a pesar de toda persecución y a pesar de toda oposición. Que en esta noche, queridos hermanos, presentes, porque en definitiva, sin duda, que la idea de esta reunión es en primer lugar extensiva hacia la iglesia, que en esta noche sigamos asumiendo este compromiso sencillo de orar. Lo podemos hacer siempre. Es sencillo, ¿verdad? Pero sin embargo a veces nos cuesta. Pero hay que hacerlo. Orar por nuestros hermanos perseguidos, orar por los países, orar por las autoridades porque son puestas por Dios, orar por nuestro país, orar por nuestro barrio, orar por nuestro vecino, orar por mi familiar cercano, orar por el que está a mi lado y que todavía no tiene a Cristo. Porque en definitiva estamos del mejor lado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga su palabra.